del Hijo y del Espíritu Santo. El Señor que ha resucitado esté con todos ustedes. Sean bienvenidos, queridos hermanos, a esta Eucaristía. La ofrecemos por nuestras intenciones. Oramos de una manera especial por la paz del mundo entero. Vamos a reconocer que somos pecadores y pidámosle perdón al Señor. Digamos con fe y esperanza: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga piedad y misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna.
celebramos hoy en la Iglesia la solemnidad de la Santísima Trinidad. Oremos. Dios Padre, que al enviar al mundo la palabra de verdad y el espíritu de la santificación, revelaste a todos tu misterio admirable. Concédenos que al profesar la fe verdadera, reconozcamos la gloria de la Trinidad eterna. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Pueden sentarse, vamos a escuchar atentamente la palabra de Dios. Primera lectura. El Señor es el Dios del cielo y de la tierra, y no hay otro. Del libro del Deuteronomio. En aquellos días habló Moisés al pueblo y le dijo: pregunta los tiempos pasados, investiga desde el día en que Dios creó al hombre sobre la tierra. ¿Hubo jamás desde un extremo al otro del cielo una cosa tan grande como esta? ¿Se oyó algo semejante? ¿Qué pueblo ha oído sin perecer que Dios le hable desde el fuego, como tú lo has oído? ¿Hubo algún Dios que haya ido a buscarse un pueblo en medio de otro pueblo, a fuerza de prueba, de milagros y de guerras, con mano fuerte y brazos poderosos? ¿Hubo acaso hechos tan grandes como los que antes sus propios ojos hizo por ustedes en Egipto? El Señor, su Dios, reconoce pues y graba hoy en tu corazón que el Señor es Dios del cielo y de la tierra, y que no hay otro. Cumple sus leyes y mandamientos, que yo te prescribo hoy, para que seas feliz tú y tu descendencia, y para que vivas muchos años en la tierra que el Señor tu Dios te da para siempre. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Dichoso el pueblo escogido por Dios. Dichoso el pueblo escogido por Dios. Sinceras las palabras del Señor y todas sus acciones son leales. El alma, la justicia y el derecho. La tierra llena está de sus bondades. Dichoso el pueblo escogido por Dios. La palabra del Señor hizo los cielos y su aliento, los astros, puesto el Señor habló. Y fue hecho todo, lo mandó con su voz y surgió el orbe. Dichoso el pueblo escogido por Dios. Cuida el Señor de aquellos que lo temen y en su bondad confía. Los salva de la muerte y en época de hambre le da vida. Dichoso el pueblo escogido por Dios. El Señor está nuestra esperanza, pues Él es nuestra ayuda y nuestro amparo. Muéstrate bondadoso con nosotros, puesto que en ti el Señor hemos confiado. Dichoso el pueblo escogido por Dios. De la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, los que se dejan guiar por el Espíritu de Dios, esos son hijos de Dios. No han recibido ustedes un espíritu de esclavo que los haga temer de nuevo, sino un espíritu de hijos.
en virtud del cual podemos llamar Padre a Dios, el mismo Espíritu Santo, a una con nuestro propio espíritu, de testimonio de que somos hijos de Dios, y si somos hijos de Dios, somos también herederos de Dios y coherederos con Cristo, puesto que sufrimos con Él para ser glorificados juntos con Él. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Siendo testimonio en nuestro El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo los 11 discípulos se fueron a Galilea y subieron al monte en el que Jesús los había citado. Al ver a Jesús se postraron, aunque algunos titubeaban. Entonces Jesús se acercó a ellos y les dijo: me ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra. Vayan pues y enseñen a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándolas a cumplir todo cuanto yo les he mandado. Y sepan que yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Palabra del Señor. Repitan conmigo: ven Espíritu Santo, llénanos de tu luz, de tu amor, de tu sabiduría, para que podamos orar e interpretar tu palabra. Amén. Pueden tomar asiento. Sean bienvenidos, queridos hermanos, a esta Eucaristía. Hoy celebramos en la iglesia una solemnidad. ¿Cómo se llama? Ay, tan convencido usted. A ver, ¿cómo se llama la solemnidad que celebramos en la iglesia? La Santísima Trinidad. Es decir, un solo Dios que se manifiesta en ¿cuántas personas? Que son el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Vamos a ver si lo podemos entender de una manera sencilla. A ver, en el Antiguo Testamento, cuando Dios crea al hombre a su imagen y semejanza, Dios utiliza una palabra, ¿no? La palabra que Dios utiliza es una palabra muy sencilla, ¿no? Dios utiliza una palabra muy sencilla. Dice la palabra de Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen y, es decir, hagamos al hombre a nuestra imagen. ¿De quién los hizo? A ver, la palabra de Dios es clara, ¿no? Dice la palabra de Dios: hagamos. ¿Cuántas personas hay? Muchas. Es como que yo le digo a usted: a ver, vamos a hacer comida. ¿A quién estoy invitando? A todos. Entonces, si Dios fuera solo una persona, ¿qué diría? Voy a hacer al hombre a mi imagen. Lo voy a hacer a mi imagen.
Pero como Dios no es solo, Dios es una unidad, son tres personas, dijo Dios, hagamos al hombre, hagamos al hombre a nuestra imagen y nuestra semejanza. Entonces, en el Antiguo Testamento, Dios utiliza la palabra hagamos. Es decir, para darnos a conocer que no es solo uno, que hay más personas. Ahora, vamos a ver cuántas personas conforman ese hagamos de Dios del Antiguo Testamento. A ver, en el Antiguo Testamento, ¿quién se manifestó? ¿El Padre, el Hijo o el Espíritu Santo? Se manifestó el Padre. El Padre fue el que cuando Adán y Eva pecaron, estaba caminando por el paraíso y preguntó, ¿dónde están? Y ellos ¿qué dijeron? Estamos escondidos, Señor, porque estamos... ¿Qué cosa estaban? Desnudos. Y les dio pena. Entonces ahí fue donde Dios dijo, bueno, ustedes cometieron un pecado, en fin, todo lo que pasó en cuanto a lo del paraíso con Adán y Eva. Ahí estaba manifestándose ¿quién? El Padre. Cuando Dios quiso liberar al pueblo de Israel, lo hizo como Padre que liberó al pueblo de Israel, lo pasó por el Mar Rojo, lo alimentó por el desierto por más de 40 años, hasta que llegaron a la tierra prometida. ¿De quién es la manifestación? Del Padre. Ahora, en el Nuevo Testamento, ¿quién se manifiesta? ¿El Padre o el Hijo? El Hijo que se encarna. Quiero hacer un paréntesis. El Padre en el Antiguo Testamento no actuaba solo. El Padre actuaba en conformidad con el Hijo y con el Espíritu Santo. Cuando Dios crea todo, decía que el Espíritu de Dios revoloteaba sobre las aguas. Sobre las aguas. Y todo el Antiguo Testamento nos habla sobre profecía de la venida del Hijo, que se cumple en el Nuevo Testamento, la manifestación. Dios que se encarna, es el Dios que se encarna, ¿sí?, para manifestarse, el Hijo. Luego del Hijo, en el Nuevo Testamento, que ya nosotros lo conocemos, viene la acción de la tercera persona, que se llama el Espíritu Santo. ¿Cómo se manifiesta? Dice la palabra de Dios que Cristo dijo, yo rogaré al Padre para que envíen al Espíritu Santo. Entonces, si nosotros contamos, son el Padre es uno, el Hijo es uno y el Espíritu Santo es uno. Por tanto, ¿son cuántas personas? Tres. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Aquí hago un paréntesis. ¿Cómo se puede entender esto? ¿Cómo lo entendemos? Aquí entra no la razón, sino la fe. La fe nuestra. ¿Por qué? Decía San Agustín en una anécdota, cuando uno lee los tratados y la historia de San Agustín, si mal no recuerdo, decía que él un día iba caminando por la playa, se encontró a un niño que había abierto un huequito en la arena y estaba echando el agua del mar en la arena. San Agustín sintió curiosidad y le preguntó, ¿qué estás haciendo? Y el niño le contestó, estoy colocando toda el agua de este mar en este huequito. Y le dijo San Agustín, esto es imposible. Y el niño le respondió, así como es imposible para el hombre conocer el misterio de la Santísima Trinidad. ¿Nos cuesta entenderlo? Sí, pero es ahí donde entra el dato revelado de la fe. La fe nuestra. La fe es creer en aquello que no se puede ver. Y dentro de la palabra de Cristo cuando dice, dichosos aquellos que creen en mí sin haberme visto. Tenemos un solo Dios, sí, una unidad. Dios es una unidad. Dios no es solo. ¿Sí? Dios en su sustancia de Dios es una familia, es una unidad. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Una unidad. Ahora bien, esa unidad, ¿cómo se comprueba? Cuando Cristo le da un mandato a los apóstoles. Escuchen bien, Cristo le da un mandato a los apóstoles. Dice el Evangelio que hemos escuchado, búsqueme aquí, sálvame el favor, Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 38. Dice el Evangelio que hemos escuchado de Mateo, párele la oreja, preste atención, dice así: en aquel tiempo los 11 discípulos. ¿Por qué la palabra habla de 11 y no de 12?
Por eso es que terminamos protestantes. Porque Judas ya había muerto. Judas se había ahorcado, dice la palabra, ¿no? Ya Judas había muerto. Entonces estaban ¿cuántos discípulos? 11. Entonces Jesús resucitó y mandó a llamar ¿a quiénes? A los 11 discípulos. Escuchen lo que le dice. Se fueron a Galilea y subieron al monte en el que Jesús los había citado. Al ver a Jesús, dice la palabra, se postraron. ¿Qué significa postrarse delante de Jesús? Un signo de adoración. ¿Estamos adorando a quién? A Dios. Hay gente que en la misa no se arrodilla cuando el sacerdote consagra el pan y el vino. ¡Ay, es que me duelen las rodillas! Pero hay una rumba y ahí no duele la rodilla. Bailan toda la noche. Se arrodillan para otras cosas, menos para adorar a Dios. Entonces, cristiano católico que no se arrodilla delante de Jesús sacramentado es porque duda de que Jesús está presente en la Eucaristía. Porque la adoración, el arrodillarse es un signo de respeto. Es un signo de adoración. ¿A quién? A Dios. Si nos arrodillamos al sistema que nos presenta el mundo, no nos vamos a arrodillar delante de Dios. No seamos fariseos, no seamos cristianos hipócritas. Fíjense que la palabra de Dios dice que los apóstoles, dice claramente, al ver a Jesús se postraron, se arrodillaron, se pusieron en el suelo, porque estaban viendo ¿a quién? ¿A quién estaban viendo? Dígalo duro, ¿a quién estaban viendo? A Dios. Y vieron a Dios y se postraron. Cristiano católico, si usted no ve a Dios en la Eucaristía, entonces usted tiene una fe pobre. Usted no tiene una fe grande, usted tiene una fe pobre. Usted es un cristiano sin Cristo. Me perdona la palabra, pero es así. Es un cristiano sin Cristo. Y dice la palabra, aunque algunos titubeaban. ¿Qué significa que titubeaban? Que algunos dudaban. Échele pluma. Si los apóstoles dudaban, ¿qué puede esperar de nosotros? Dudaron los apóstoles que caminaron con Jesús, que vivieron con el Señor, que participaron de la última cena, que vieron cómo Cristo lo crucificaron y cómo resucitó. Y dice la palabra de Dios, vieron al Señor, algunos se arrodillaron, pero dudaban, titubeaban, ¿sí? Porque todavía la fe no estaba convencida. Así como muchos cristianos en la misa nos quedamos parados, cruzamos los brazos, nos da hambre, nos da sueño, ¿sí? Cuando estamos en la consagración, uno lo ve y uno dice, pareciera que aquí está, no Dios, cualquier cosa menos Dios, menos el Señor. Algunos hablan, otros se ríen, otros le echan un cuento al que está al lado, porque allí para ellos no está Dios. Entonces están como los discípulos que estaban dudando de Dios. Ahora bien, dice la palabra, entonces Jesús se acercó a ellos y les dijo, escuchen lo que dice el Señor, me ha sido dado a mí, Cristo dice, me ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra. Pregunto, ¿a quién le fue dado todo poder en el cielo y en la tierra? Vuelvo a preguntar, ¿a quién le fue dado todo poder en el cielo y en la tierra? Dígalo duro. A Cristo. A Cristo le fue dado todo poder en el cielo y en la tierra. Y entonces Cristo le dice a sus apóstoles, les da un mandato, le dice, vayan, enseñen. Escuchen, primera cosa que debe hacer la iglesia cuando llegamos a un lugar donde jamás se haya escuchado hablar de... Voy a poner un ejemplo. Imagínense que a mí me hubiese dicho el obispo, Padre Eudis, váyase para Santa Lucía. Santa Lucía es un pueblo que nunca ha escuchado hablar de Jesús. Nunca. Allá la gente no conoce a Jesús. ¿Qué es lo primero que tengo que hacer yo? ¿Llegar a qué? A enseñar. ¿Enseñar a quién? ¿A quién tengo que enseñar yo?
A las personas, muy bien. Pero ¿a quién tengo que enseñar? A Jesús. Si yo quiero que ustedes conozcan a Jesús, ¿a quién tengo que enseñar? A Jesús. Jesús le da esa autoridad a los apóstoles y le dice, vayan, enseñen. ¿Por qué? Porque a Jesús no lo conocía todo el mundo. Jesús en ese momento no era conocido por todo el mundo. Entonces, ¿a quién les tocaba enseñar a Jesús? A los apóstoles. Luego les dijo, y bauticen a todas las naciones en el nombre de él. A ver, en el nombre de él, y de él. Usted sabe que cuando un católico se mete a protestante, lo que no hablaba en la iglesia lo grita en las sectas. Allá se dice, amén, aleluya, gloria a Dios. Y uno les pregunta aquí, a ver, Cristo mandó a los apóstoles a enseñar por todas las naciones y les dijo, vayan y bauticen en el nombre de él. Muy bien, de él. ¿Y cuántas personas hay ahí? El Padre, el Hijo y el Espíritu. Si Jesús fuera solo, ¿qué diría? Vayan y bauticen en mí. Más nada. Pero dijo, vayan y bauticen en el nombre de él, del Hijo y del Espíritu. En Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 37, tenemos una cita que los protestantes utilizan para decir que el bautismo de la iglesia es falso, que el bautismo que vale es en el nombre del Señor Jesucristo, porque lo dijo Pedro. Vamos a escuclarlo. Lea duro, Salma, al favor. Lo que oyeron les llegó al corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, ¿qué debemos hacer, hermanos? Pedro les contestó, arrepiéntanse y háganse bautizar. Párela ahí. Pedro, vamos a aclarar, ¿no? Pedro estaba evangelizando a una comunidad que no conocía a quién. Es como el padre Eudi que estaba cuando apenas llegó, suponiendo que aquí no conocían a Jesús, que yo estaba dando a conocer a quién, a Jesús. Luego Pedro les dice, escuchen, arrepiéntanse. Primera cosa que se debe evangelizar es hablar del arrepentimiento, de pedirle perdón a quién, a Dios. Luego, y háganse bautizar invocando el nombre de Jesús. Háganse bautizar invocando el nombre de quién. Entonces los protestantes tienen razón. Hay que bautizar en el nombre de Cristo y no en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu. Es que hay un detalle importante. Pedro tenía claro que solo bautizar en Jesucristo sería lo mismo que bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu, porque hay una unidad. El protestante no lo entiende así. Ahora, como el protestante no lo entiende así, yo se la voy a poner más sencilla. Suponiendo que yo le diga a Emiro, te voy a dar las llaves de la iglesia. ¿Sí? Entonces viene Petronilo y le dice a Emiro, dame las llaves de la iglesia. ¿Qué hace Emiro? ¿A quién le cree? ¿Al cura o a Petronilo? ¿A quién le cree? Al cura. Ahora bien, ¿quién dijo que hay que bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? Jesucristo. Entre Jesucristo y Pedro, que dijo que hay que bautizar en el nombre de Jesucristo, ¿a quién le cree usted? ¿A Cristo o a Pedro? Dígalo duro, ¿a quién? Muy bien. Entre la iglesia que bautiza en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y el pastor que bautiza en el nombre de Jesucristo en el río Pagüey, porque es el único río donde se puede bautizar aquí en Santa Lucía, ¿usted a quién le cree? ¿Al cura o al pastorcito? No, yo la pongo sencilla, ¿no? Porque dice el Evangelio de Mateo capítulo 28 versículo 16 al 20, vayan y bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu. Y luego escuchen lo que dice el Señor, enseñándoles a cumplir
Escuchen, enseñándoles a cumplir todo cuanto yo les he mandado. ¿Quién dio el mandato de bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? Cristo. Entonces, ¿a quién debemos creerle? A Cristo. A Jesucristo. A Cristo, al Señor. ¿Sí? Recuerden que a Pedro hay que entenderlo como el que estaba evangelizando una comunidad que no conocía a Dios. Y por eso él estaba hablando de Jesucristo. Y por eso dijo, háganse bautizar en el nombre de Jesucristo. Pero Pedro tenía claro que ese bautizo era en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora, segunda teoría de los protestantes: el bautismo es solo para las personas adultas. Un niño no puede ser bautizado porque un niño no sabe lo que está recibiendo. Destápese la oreja y escuche lo que dice Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 38. Hágale. Pedro les contestó, escuchen. Arrepiéntanse. Muy bien. Y háganse bautizar. Arrepiéntanse y háganse bautizar. Invocando el nombre de Jesucristo. Invocando el nombre de Jesucristo, que significaba invocar el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Muy bien. Para que se les perdone los Escuchen. pecados. Primera cosa que hace el bautismo, nos perdona el ¿cuál pecado? Todos somos pecadores, dice la palabra de Dios. Pecador me concibió mi madre. Desde el seno materno yo soy un pecador. Somos pecadores, ¿sí? Somos pecadores, ¿por qué? Porque la humanidad desobedeció a Dios. Dios le dijo, no coman del árbol prohibido. ¿Y qué hizo Adán, que representaba a todos los hombres? Comer del árbol prohibido. ¿Somos o no somos pecadores? Claro que sí, porque somos desobedientes. Pero suponiendo que un niño no tiene pecado original, hay otra cosa que hace el bautismo. Escuchen. Y así recibirán el don del Espíritu. El bautismo no solo perdona pecados, sino que en el bautismo también recibimos ¿a quién? El don del Espíritu. Párela ahí. Recibimos el don del Espíritu Santo. Y dice la palabra de Dios que cuando Cristo se bautizó, ¿se abrieron qué cosa? ¿O el infierno? No, se abrieron los. Entonces el bautismo también me abre las puertas del. Muy bien. Y cuando Cristo se bautizó, dice que una voz del cielo dijo, este es mi Hijo. Muy bien. Entonces vamos a resumir. El bautismo perdona los pecados, recibes el don del Espíritu Santo, te abre las puertas del cielo y te hace hijo amado ¿de quién? Suponiendo que el pastor tiene razón, que el niño no tiene pecado, quitamos pecado, pero quedan ¿cuántas cosas? 3. Don del Espíritu Santo, se abre la puerta del cielo y te hace hijo amado ¿de quién? Ahora, es su responsabilidad si no bautiza a su hijo para que reciba el don del Espíritu Santo. Porque si el niño no recibe el don del Espíritu Santo, dice el libro del Apocalipsis, que el demonio cayó del cielo como un rayo. Por tanto, el diablo está ¿dónde? Aquí. Y si su hijo no tiene el don del Espíritu Santo, ¿qué espíritu lo va a agarrar? Dígalo duro. No le dé miedo, el espíritu del diablo. ¿Sí? Usted verá si deja a su hijo que lo agarre el Espíritu Santo o que lo agarre el espíritu del. Ahora, siga leyendo lo que nos sigue diciendo Hechos, capítulo 2, versículo 39, si no me equivoco es ese. Porque la promesa. Escuchen. Ajá, escuche, siga. Porque la promesa ha sido hecha para ustedes. Párela ahí. Porque la promesa de recibir el don del Espíritu Santo a través del bautismo ha sido hecha ¿para quién? Díganlo duro, ¿para quién? Es decir, para cada uno de ustedes los adultos. Muy bien, protestante tiene razón, el bautismo es para los adultos. Pero hay otro detalle que el protestante no se lo va a decir porque si no le cae el chiringuito. Escuche lo que viene. Y para sus hijos. Y para sus. Ahora dígame usted, ¿está o no está el bautismo de los hijos en la palabra de Dios? ¿Sí o no? Ahora pregunto, ¿un niño o un hijo comienza a ser hijo suyo desde qué momento?
Desde el momento en que la mamá y el papá lo conciben. ¿Sí o no? Allá las madres, perdonen la palabra, desgraciadas, que abortan a sus hijos creyendo que la vida está después de los 3 meses. No, porque esa es la teoría. No. Niño es hijo suyo desde el momento en que usted lo concibe. Entonces, dice la palabra, vuélvame a leer ese versículo, hágame el favor. Porque la promesa ha sido hecha para ustedes y para nosotros. Porque la promesa del bautismo, de recibir el don del Espíritu Santo, del perdón de los pecados, de que se le abran las puertas del cielo, de que seas hijo amado de Dios, es para quienes, para ustedes y para sus, díganlo duro, para sus. ¿Y usted a quién le cree entonces? ¿A la palabra de Dios? ¿O al pastor que dijo que el Señor me reveló en un sueño que yo era o tenía que ser pastor? Le voy a terminar con una cita. Búsqueme Jeremías capítulo 14, versículo 14, para que usted termine de creer, ¿sí? Jeremías está entre el Génesis y el Apocalipsis, ¿eh? Jeremías 14, 14, ¿sí? Para que usted escuche, para que usted esté atento. ¿Por qué digo esto? Porque los protestantes no pierden tiempo. Ellos iban casa por casa tocando la puerta, invitándole a usted al culto y diciéndole: mire, la iglesia es mentirosa, porque el bautismo no es en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, porque el bautismo solo en Jesucristo, porque la iglesia son unos idólatras, porque tienen las imágenes, porque usted no ha leído bien Éxodo 24, que dice que no te harás imagen en el cielo y en la tierra. Uy, yo hubiese sido un buen pastor evangélico, ¿verdad que sí? Padrote, bien. Pero, escuche lo que dice, consiguió Jeremías 14, 14, lea, escuche, párele la oreja. El Señor me contestó. El Señor le contestó a Jeremías, escuche. Mentira profetizan los profetas en mi nombre. Mentira profetizan, ¿quiénes? Los profetas en mí. ¿Quiénes se hacen llamar profetas de Dios? Los evangélicos. El pastorcito que dice: el Señor me lo reveló. Escuche, párenle la oreja. Siga leyendo. No los envié. Escuche, el Señor dice: yo no los envié. Pregúntele quién lo envió a él. ¿Y él qué va a decir? Dios. Dios me envió. ¿Sí? Dios me envió. Pregúntele. No tenga miedo. Pregúntele a un pastor evangélico: ¿usted quién lo envió a ser pastor? ¿Y él qué va a decir? Dios me envió. Mentiras. Jeremías llegó y lo dice. Sí, vuélvalo a leer. El Señor me contestó. Dios le contestó a Jeremías, porque Jeremías le estaba preguntando que qué pasaba con esa gente. Escucha lo que le dijo Dios. Mentira profetizan los profetas en mi nombre. Mentira profetizan los profetas en mi nombre. ¿Qué más? No los envié. No los envié, dice el Señor. ¿Qué más? No los mandé. No los mandé. ¿Qué más? No les hablé. No les hablé. ¿Qué más? Visiones engañosas. Visiones engañosas. Si usted no se entrega, usted se va a morir. Si usted no me da el diezmo, el Señor entonces está bravo, está molesto, porque usted le está robando a Dios. ¿Qué más? Oráculos vanos. Oráculos vanos, es decir, que no sirven para nada. ¿Qué más? Fantasías de su mente. Fantasías, ¿de dónde? Eso, yo, el Señor me lo reveló. ¿Saben qué? Les voy a decir algo. El Señor me reveló anoche que el que no me eche $1 en la colecta hoy no va para el reino de los cielos. ¿Ustedes me van a creer? Ustedes van a decir: el cura está pidiendo plata. Pero el pastor le dice: si no paga el diezmo, ¿le está robando a quién? Y usted corre y vende el televisor y vende lo que tiene para pagar el diezmo. ¿Sabe que salió aquí en Venezuela, en X estado, un pastor evangélico? Yo no sé dónde fue que lo escuché, que le dijo a la gente que Dios ya no quería los bolívares, que Dios quería eran los dólares, ¿sí? Y entonces una viejita fue y vendió un televisor en dólares para pagar el diezmo a Dios. Sin vergüenzas. Pero más bobos, ¿sabe quiénes son? Los que le creen. ¿Qué más dice Jeremías 14, 14? Es lo que profetizan. Es lo que profetizan. Mentiras. Usted verá si le cree a Dios o le cree al pastor que le dice a usted que maldito el hombre que confía en el hombre. Usted verá si le cree al pastor que le dice a usted que no hay que tener imágenes, que hay que quemarlas. Usted verá si le cree al pastor que le dice que el bautismo es en nombre de Jesucristo, es en el río Pagüey, y sobre todo cuando está crecido, que tiene bastante agua.
Usted verá. Dice la palabra del Señor hoy, vayan y bauticen en el nombre de ¿quién? Vamos a hacerlo más duro, a ver, ¿en el nombre de quién? ¿Quiere más prueba? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu. Tres personas distintas, pero que forman una unidad, un solo Dios, que se manifestó al pueblo en tres momentos distintos. En el Antiguo Testamento como Padre, en el Nuevo Testamento como Hijo, y después del Testamento Nuevo en la iglesia como Espíritu. Por eso el Señor dijo, yo me voy al Padre, pero rogaré al Padre que envíe al Paráclito, al Consolador, al Espíritu Santo. Él les enseñará, Él les guiará. Pregunto, ¿usted se quiere dejar guiar por el Espíritu de Dios? ¿Usted se quiere dejar guiar por el Espíritu del Señor? Entonces debe creer que Dios se manifiesta en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu. Y fíjense que hay una unidad, termino con esto. Si Cristo fuera solo, Cristo, ¿a quién le oraba? Pero si Él era solo, porque dicen los Jesús solo, que solo era Jesús, ¿a quién le oraba Cristo entonces? Pero dice la palabra de Dios que Cristo, antes de hacer cualquier actividad, ¿qué era lo primero que hacía? ¿Y qué significaba orar en Cristo y en Dios? Que Él iba a consultarle ¿a quién? Al Padre. Mire, Señor, voy a hacer esto y esto. ¿Sí? Porque dice Cristo que le dijo al Padre en la oración del huerto de los olivos, Señor, aparta de mí este cáliz, pero que no se haga a mí, sino la de ¿quién? La del Padre. Entonces hay una unión. El Hijo no actúa solo, el Espíritu Santo no actúa solo, Dios no actúa solo como Padre. No, hay una unión, Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Que hay tres manifestaciones? Sí, pero hay una unión, un solo Dios, un solo Señor, una sola fe. Y en esa fe debemos creer. En esa fe debemos creer. Pidámosle a Dios Todopoderoso la gracia de ser cada día buenos y mejores cristianos. Yo pudiera darle a ustedes todo un tratado de Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero nos llega el domingo y no hemos terminado todavía, ¿sí? Entonces, que aumentemos nuestra fe, creamos en el Señor, no creamos en palabrerías humanas, créale a Dios, créale al Señor, que hoy dijo que el bautismo era en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Profesemos nuestra fe en el Señor diciendo, creo en Dios Padre Todopoderoso. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Al tercer día resucitó entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de la carne y en la vida eterna. Dice la plegaria, el prefacio que vamos a utilizar, escuchen lo que dice. En verdad, justo y necesario es nuestro deber y salvación darte gracias, siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, que con tu unigénito Hijo y el Espíritu Santo eres un solo Dios, un solo Señor, no en la singularidad de una persona, no, porque eran tres, sino en la Trinidad de una sola sustancia, es decir, es un solo Dios que se manifiesta como Padre, como Hijo y como Espíritu Santo. Tres personas distintas, pero que actúan en unidad, creando y formando un solo Dios, ¿sí? Y lo que creemos de tu gloria, porque tú lo revelaste, lo afirmamos sin diferencia de tu Hijo y del Espíritu Santo. Porque el Hijo hablaba del Padre y del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo les enseñará, les guiará, les mostrará la verdad, dice la palabra de Dios, ¿sí?
muestra al Padre, muestra al Hijo. Vamos a pedir al Señor por nuestra Santa Madre Iglesia, por el Papa Francisco, para que el Señor le siga iluminando y guiar a la Iglesia. Roguemos al Señor. Por cada uno de nosotros, para que nuestra fe sea verdadera en Cristo el Señor, que se manifiesta a través del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Roguemos al Señor. Pidamos para que cada día podamos ser buenos y mejores cristianos. Roguemos al Señor. Por nuestros familiares difuntos, por aquellas personas que han pedido que hagamos una oración por ellos, roguemos al Señor. Escucha, Padre de bondad, nuestras súplicas, atiende las que quedan en lo profundo de nuestro corazón. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Pueden sentarse. Hermanos, para que este sacrificio mío, pero también de ustedes, sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor Dios nuestro, por la invocación de tu nombre, santifica estas ofrendas de nuestro filial servicio, y por ella transfórmanos a nosotros en oblación perenne. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, en nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, que con tu unigénito Hijo y el Espíritu Santo eres un solo Dios, un solo Señor, no en la singularidad de una sola persona, sino en la Trinidad de una sustancia. Y lo que creemos de tu gloria, porque tú lo revelaste, lo afirmamos sin diferencia de tu Hijo y del Espíritu Santo. De modo que al proclamar nuestra fe en la verdad y eterna divinidad, adoramos tres personas distintas, de única esencia e iguales en su dignidad, a quien alaban los ángeles y los arcángeles y todos los coros celestiales, que no cesan de aclamar diciendo a una sola voz:
santos cantamos para ti. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque este es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Yo creo en ti, Señor, aumenta nuestra fe, sánanos, Señor. Llénanos de ti, Señor Jesús. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dando gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Y les dijo: hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío, yo creo en ti, Señor, aumenta nuestra fe. Sánanos, Señor, llénanos de ti, Señor Jesús. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida, el cáliz de salvación, y te damos gracia porque nos hace dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con nuestro obispo Jesús Guerrero, y de todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Recuerda a tus hijos. Vamos a recordar a nuestros familiares y amigos difuntos, a quienes has llamado de este mundo a tu presencia y duermen ya en la esperanza de la resurrección. Y de todos los que han muerto, en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así, con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos, por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por el Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Como hijos de Dios, vamos a decir juntos la oración que el Señor nos ha enseñado. Digamos con fe y esperanza: Padre nuestro que estás en el cielo, venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos al que nos ofende. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, del odio, del rencor, de la envidia, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo.
Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dice a cada uno de nosotros, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino mira la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que eres y reina por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con ustedes. Como hijos de Dios nos damos el saludo de la paz. Le damos la paz a la persona que tenemos a nuestro lado. Queridos hijos, este es Cristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Felices, dichosos ustedes y yo, invitados a la cena del Señor. El cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo guarde y custodie nuestras almas para la vida eterna. Los que van a comulgar se acercan, los demás se pueden sentar.
porque ustedes son hijos de Dios. Dios envió a sus corazones el espíritu de su Hijo que clama, Abba, Padre. Oremos. Concédenos, Señor Dios nuestro, que nos aproveche para la salud del alma y del cuerpo, la recepción de este sacramento y la confesión de la indivisible unidad de la Santa y Eterna Trinidad. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, su familia, y les acompañe para siempre. En el nombre del Señor pueden ir en paz.